Módulo sinusal, que es denominado el marcapaso principal o órgano del sistema de regulación, que va a regularizar y mantener el ritmo de ciertas funciones, como ser el activo cardíaco. Este nódulo sinusal va a estar regulado por la derecha, por la compleja, va a tener el dominio de efectividad de la actividad de fase 4 de las revoluciones de las células. Va a medir entre 2 y 15 milímetros por 3 a 5 milímetros por cuarto de espesor. Va a estar localizado en la aurícula derecha. Después del nódulo sinoauricular van a estar sus haces de transmisión laterales. Va a tener un nódulo a la aurícula contralateral y va a estar el nódulo auricular. Esto va a estar al lado derecho del septo interauricular, por encima de la válvula septal tricúspide. Es importante estas localizaciones e irrigaciones. ¿Por qué? Porque cuando hemos hablado de infarto, hemos dicho que se van a alterar la circulación coronaria. En algunos casos se puede afectar la coronaria derecha, esta igual va a estar irrigada por las ramas de la coronaria derecha. Esta parte va a estar irrigada por ramas de la coronaria izquierda, etc. Entonces, cuando hay infartos, también se pueden afectar estas conducciones. Por eso es importante, porque la localización, habíamos hablado de recientemente valvulopatías, ¿no? Entonces, algunas válvulas se estenosan, hacen insuficiencia, se calcifican, ¿no? Y al hacer esto, van a afectar este nódulo auriculoventricular, está cerca de la válvula tricúspide. Las alteraciones orgánicas de esta válvula pueden afectar también la conducción del nódulo auriculoventricular. Por eso es que se pone ahí. Otra cosa que también deberíamos haber visto, y espero que lo veamos, el día viernes van a ser sus exposiciones sería bueno que veamos como primera parte anatomía de las arterias coronarias, para que ustedes recapitulen y vean cómo es la irrigación, que se afecta, ¿no? La coronaria derecha, coronaria izquierda, circunfleja, etc. Y cuando veamos infarto van a ver qué es lo que se está afectando, porque ahí debería haber partido parte de esto, ¿no? De todas formas, ustedes ya saben, veían pasando anatomía, fisiología también se puede llevar, etc. Entonces, tiene influencia todos esos detalles, por eso está escrito ahí, muy cerca del osteo del seno coronario. A veces hay infartos masivos y obviamente pueden provocar bloqueos completos. Luego se va a dividir, una vez que pasa el nódulo auriculoventricular, va a venir y se va a dividir, va a ir por el septo membranoso, ¿no? Interventricular. Se va a dividir en el haz de His derecho y el haz de His izquierdo. El haz de His izquierdo va a tener sus fascículos, su fascículo antero superior, su fascículo posterior, este es el antero superior, posterior inferior y septal. Aquí tenemos su fascículo septal, y esta va a ser la famosa red de Purkinje. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que el nódulo sinusal va a crear una actividad eléctrica, por eso se llama sistema cardionelector, porque es un sistema eléctrico, básicamente eléctrico, donde va a desarrollar energía eléctrica de voltaje entre positivo y negativo, y eso se va a transmitir del nódulo sinoauricular al aurículo ventricular y a los distintos haces para que este corazón se pueda contraer, ¿no? Entonces, este impulso eléctrico se va a desplazar, como les he dicho, del nódulo sinoauricular al aurículo ventricular, que está entre los auriculares ventrículos. De ahí va a tener una leve pausa, aquí tiene una pausa, y va a terminar en el haz de His red de Purkinje. Entonces, ¿cómo se genera esa electricidad? Que también es importante. El flujo de carga durante la generación del pulso, nosotros vamos a tener 3 estados. El estado normal, basal, donde afuera de la membrana va a ser positivo, adentro negativo. El de despolarización, donde los positivos entran, y el de repolarización, donde los negativos salen. Y eso que se representa
en las fases de potencial de acción de las células. Tenemos 5 fases. La fase 0, descenso rápido. Empezamos aquí en menos 85 milivoltios, porque todo esto igual se puede medir por voltajes. Si han revisado el ground valor que de encimita, está su explicación, tiene todo un capítulo de voltajes, donde ustedes pueden ver que empieza en menos 85. Tiene una fase de ascenso, una despolarización, esta despolarización rápida. ¿Por qué se hace la despolarización rápida? Porque hay, se abren los canales de sodio. Hay 3 tipos de canales, estos para recordar: los canales sodio, que son los canales rápidos, los canales lentos de calcio y los conductos de potasio. Entonces, en la fase 0 va a predominar los canales de sodio. Va a subir de menos 85 a más 20 más o menos. Sube y empieza la fase 1, periodo de repolarización rápida. Esta fase de repolarización rápida se va a dar en la célula, en la membrana, por activación de los conductos lentos de canales de calcio, ¿no? Aquí, ¿no? Eso empieza, y ahí es de la repolarización. Va a seguir influyendo aquí canales de sodio y potasio. En la fase 2, ya que es la meseta, esta meseta que es, aquí viene un pico, y luego viene esta meseta, ahí va a influir sobre todo los canales lentos de calcio. Vamos a hacer un cambio de calcio, va a seguir existiendo la despolarización, porque se va a hacer, como ya son lentos, ya no es una subida, esto es rápido, por eso es rápido, y ahí es lento, entonces se mantiene, es una parte sostenida del potencial de acción, y luego empieza a caer, ¿no? En este periodo de repolarización final ocurre esto, este cambio de cargas, gracias a los canales básicamente de potasio, y finalmente la despolarización sistólica. Habíamos dicho nuevamente la significancia de los canales de sodio, luego hasta donde se vuelve de más 20, la desactivación de los canales de sodio ya para hacer la meseta, y la fase de mantenimiento por los canales de calcio y la repolarización por los canales de potasio. Y es así más o menos cómo se mantienen los canales. El reposo va a estar cerrado, se abren eventualmente y así se inactivan y activan y se dan las repolarizaciones, despolarizaciones y repolarizaciones. ¿Qué es arritmia? Entonces, ¿por qué vamos a hablar de todo esto de que si entra sodio, sale potasio y demás? Existen diferentes formas de ritmogénesis. Una de ellas es el automatismo, puede haber el automatismo normal, el automatismo normal. El automatismo normal va a estar dado por deficiencias electrolíticas. Es el corazón, las células funcionan bien, no están crecidas, no tienen nada malo, pero hay acidosis, hay hipocalemia, hipercalemia. Se puede en hipocalemia y hipercalemia hemos visto que hay ondas muy prominentes, puede sentarse puereza, ¿Por qué? Porque se alteran estos potenciales que hemos visto y eso te puede dar cierto tipo de autonomismo normal. Entonces, sí pueden generar estas cosas arritmias, ¿no? Entonces, ¿arritmia qué es? No solo es la alteración del ritmo cardíaco, pero se llama arritmia porque va a ser diferente al ritmo cardíaco, sino que también es cualquier cambio del lugar de iniciación o secuencia de actividad eléctrica del corazón. Habíamos dicho que el ritmo tiene que iniciar en el nódulo sinusal. Por eso es que empezamos hablando de todo estamos haciendo esta recapitulación, porque cuando no se inicia en las aurículas y se inicia en el ventrículo, vamos a tener taquicardias ventriculares. Cuando se inicia por encima del nódulo AB, van a haber taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, taquicardias auriculares. Entonces va a depender de qué lugar se está iniciando. Cuando se inicia donde no debe iniciarse, también es una arritmia. No solo que el ritmo no es regular, sino también cómo inicia donde no debe iniciar. Entonces, bajo el nombre de arritmia se engloban los trastornos del ritmo del corazón. Eso queda claro por el nombre, que a su vez se dividen en dos grandes grupos. Los dos grandes grupos van a ser, por tanto, las taquiarritmias, por incremento de la actividad eléctrica, y las maniarritmias, por disminución de la actividad eléctrica.
O sea que también estos potenciales de acción van a o aumentar o van a bajar y van a provocar estos tipos de arritmias. El ritmo cardíaco va a ser considerado normal cuando se origina en el nódulo sinusal, otra vez volvemos a repetir, que se conduce a través de todas las estructuras cardíacas por las vías acostumbradas de forma normal. Un simple retardo crea una activación anormal. Todo tiene que funcionar a la perfección, como reloj suizo. Si en algún momento el nódulo AB da un poquito más de voltaje y crea sus extrasístoles, ya estamos entrando a activación anormal. ¿Y cómo se representa también? Hay que ver en el electrocardiograma, porque parte de nuestros diagnósticos se van a basar en el electrocardiograma. Y ya lo habíamos visto. Tenemos inicia el nódulo auricular y va a estimular las aurículas, que no es nada más que la despolarización y repolarización auricular representada por la onda P. ¿Ya? Y también todo el complejo QRS va a estar dado por lo que pasa del nódulo AB en adelante, ¿no? Y esto se representa como el complejo QRS. Y eso tiene que quedar claro. Cuando veamos taquicardias auriculares, vamos a hacer énfasis en onda P. Y cuando veamos taquicardias ventriculares, vamos a hacer énfasis en complejo QRS, ¿no? Y esto tiene que quedar claro. Cuando vayamos a reconocer arritmias, así se tienen que reconocer. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en base a esto vamos a ver las siguientes diapositivas el bloqueo. ¿Y cómo vamos a definir el bloqueo? Nosotros vamos a ir contando la cantidad de cuadraditos, ¿no? La duración de la onda P, esta onda P, miren que no dura más de 2 cuadraditos, no debería durar más de 3, menos de 3, 2 y medio en realidad, menos de 110 milisegundos. El intervalo PR, que es importante, justamente el bloqueo AB de primer grado, debe durar menos de 120, o de 120 a 220, QRS menos de 100, y el QT y la onda Q. Es importante que sepamos. ¿Cuáles son los mecanismos generales que vamos a lo que es fisiopatología de las arritmias? Existen básicamente 3 trastornos. Uno es de cómo se forma el impulso, uno es de cómo se conduce y finalmente los trastornos conjugados. Los de cómo se forman van a ser, lo que habíamos dicho, el automatismo puede ser normal, anormal o lo que se llama actividad desencadenada por potenciales de despolarización precoz y por potenciales de despolarización tardías, ¿no? Así es como se llama la actividad desencadenada, lo vamos a definir después también. Este automatismo normal es lo que vemos generalmente que se ha hecho cuando hay alteraciones metabólicas asociadas. Los trastornos de la conducción, esto es cómo se forma el trastorno, cómo se forma el impulso, pero cómo ya se conduce es porque generalmente durante ya en la conducción del sistema hay bloqueos. Pueden ser estructurales, por ejemplo, en las valvulopatías, ¿no? O qué sé yo, una irrigación posisquémica, un clásico de las arritmias post-infarto, tengas una arritmia, porque ese infarto, esa arteria, esa área irrigada ha muerto. Entonces ya no conduces, porque ya no hay célula viva que conduzca. Entonces, como ya tiene un sustrato orgánico de bloqueo, va a bloquear uni o bidireccionalmente y ya no se da ese mecanismo de reentrada. Y se puede haber bloqueos en el nódulo AB, en el nódulo auricular, en las ramas de las EGIs o también en el sistema de Purkinje. Un bloqueo reflejo que se da en la zona del citotiel, que es poco conocido, y los trastornos combinados, que son interacciones entre grupos de automatismo y de conducción, que se llaman estos parasismos. No son
Finalmente esto ya se estudia más específicamente en cardio. ¿Qué es el sistema de los trastornos de automatismo? Son los mecanismos de aumento de automatismo normal. Aquí en el dibujo A tenemos un automatismo normal, donde tenemos el umbral, empieza aquí y va haciendo su despolarización y su vuelve a bajar hacia una fase de despolarización diastólica y vuelve. En el B tenemos que hay un aumento del umbral de voltaje y empieza a hacer antes de lo que tenía. El marcapasos significa que tiene un ritmo normal, que si cada un segundo tienes que dar 1 metro y 1 metro y así. Entonces, cuando ya eso es lo normal, ya está programado y es automático, y así debería ser. Pero en algún momento pasa algo que no está funcionando bien, y ya no le pone 1 metro, le pone 90 centímetros. Se adelanta o se atrasa o hace más grande el paso. Entonces, esa situación ya vamos viendo como aumento del umbral del voltaje. O sea, lo ha iniciado mucho más precozmente. En el C, por ejemplo, tenía que haber, ya empiezan, este es un aumento rápido de la repolarización, sin embargo, esto ya desde que termina esta despolarización ya está empezando otra. Es la disminución del potencial diastólico de membrana. Aquí se supone que aquí tendría que estar la repolarización diastólica, pero esto se altera y empieza ya desde el principio. Y el aumento tendiente de la repolarización en fase 4. Entonces, vemos que hay potenciales que se van a alterar en el automatismo. Entonces, esto es en palabras, el control que puede ser modulado por diversos sistemas que hemos dicho, como las metabólicas, sustancias endógenas, fármacos que pueden combinarse y provocar. ¿Qué otras cosas también van a gobernar el automatismo? También va a estar metido aquí el sistema parasimpático, como los que liberan la acetilcolina, porque estos pueden provocar un aumento de la conductancia de los canales de calcio, que habíamos visto nuevamente en la fase 4. La actividad simpática aumenta la frecuencia sinusal, las catecolaminas pueden incrementar la corriente de entrada del calcio, fase 2. ¿No? La actividad simpática puede favorecer también la repolarización en fase 4. Las anomalías metabólicas, como ser hipoxia y hipopotasemia, pueden potenciar la actividad automática normal como consecuencia de la inhibición de la bomba sodio-potasio y reduciendo las corrientes repolarizantes y aumentando la pendiente de repolarización en la fase 1 más arriba de lo que tiene que ir. Y los trastornos degenerativos que pueden afectar el sistema de conducción cardíaco pueden causar supresión de las células marcapasos. Por eso, desde embriología, cuando ustedes revisan células P en embriología, se van formando en el corazón a medida que va creciendo y formándose. Hay células P y que se van haciendo como una mallita con las células del corazón. Entonces están implicadas ahí el nódulo sinusal. No es que el nódulo es así como un nervio que está ahí encimita y nada. No, está dentro de la masa muscular, está ahí. En histología, en el Brown, por eso les pasaba, está bien bonito. En histología se ve cómo está el nódulo sinusal y demás, pero está implicado, está ahí tejido en las células. Entonces, todos esos, hay trastornos degenerativos como la amiloidosis, ¿no? Entonces, hay enfermedades de tejido conectivo, donde todo el tejido conectivo empieza a degenerar y también se degeneran las células del corazón y también las células de conducción. Y estas patologías, aunque parecen no frecuentes, pero en realidad sí lo son, pueden causar supresión de las células de marcapaso, dando lugar a bradicardias o paradas sinusales. O sea, existen muchas formas de cómo se pueden generar arritmias. La actividad desencadenada, que son parte de los trastornos de generación, ¿qué son? Significa que va a haber un trigger activity, o sea, trigger es un disparo, una actividad disparada o desencadenada, como la iniciación del impulso causado por postpotenciales de membrana que se producen durante o inmediatamente después de la potenciación de la acción precedente.
¿Qué significa? Que esto tendría que, fase 0, 1, 2, 3, 4, tendría que subir normal, pero van a haber momentos donde no va a estar gatillando donde tienen que gatillar. Entonces va a haber una actividad desencadenada mezclada en la actividad de un potencial normal, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí. Van a ser ondas que se van a ver así. Entonces los potenciales pueden producirse en presencia de un potencial previo. Si no hay potencial, no hay actividad desencadenada. Y cuando hablamos, ¿qué es lo que pasa? Que puede haber un potencial precoz en fase 2, o un potencial precoz en fase 3, o un potencial tardío, ¿no? Hay los postpotenciales de actividades desencadenadas son postpotenciales precoces o postpotenciales tardíos. Los postpotenciales precoces pueden ser el A y el B, y el postpotencial tardío, el B. Existen varias arritmias relacionadas a estas. ¿Qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, los digitálicos o algunos fármacos tóxicos, como los antiarrítmicos clase 1A, que al final vamos a ver antiarrítmicos según clases, van a provocar que estas entradas y salidas de los electrolitos van a alterar la potencial de acción y van a provocar estos postpotenciales precoces y finalmente los tardíos, y que van a tener alteraciones en sus diferentes fases. En los postpotenciales tardíos también se pueden deber a estos fármacos antiarrítmicos, fenotiacidas, eritromicina, hipoxia, acidosis, o sea, todo esto que provoca también más arritmia. El bloqueo, que habíamos dicho, son retrasos o bloqueos en la conducción. Cuando falla el impulso eléctrico, se bloquean como resultado de una recuperación incompleta del periodo refractario. Cuando el impulso llega cuando un tejido que está en el periodo refractario y crea un latido aberrante. ¿Y qué es la reentrada? En la reentrada tenemos que en nodos auriculoventriculares, vamos a ver que tienen dos vías que se conectan a los mismos puntos, o sea, desde el 1A, del 1 tiene que pasar hasta donde está la flecha y ahí nos va a salir y nos va a representar un VS normal. Y la ruta A tiene una conducción más lenta, por eso está dibujada así, es una conducción más lenta, y un periodo refractario más corto. Y la ruta B conduce normalmente y tiene un periodo refractario más largo, y así es como se debería conducir, por su vía lenta y por su vía rápida, y así se genera los potenciales de acción y se traduce en una línea base en el electrocardiograma. Sin embargo, tenemos arritmias de reentrada que van a originarse y que van a dar cierto tipo de patologías. En el 2 dice, ahí va a haber la conducción a través de la vía A es más lenta, la B ya se va a cortar y la lenta va a tener que ir surgiendo y ya no va a llegar aquí hacia la flecha, va a estar girando y encuentra el tejido en el punto 2, ya va a seguir girando y llega a su final y ahí se entrecorta y el impulso muere ahí. ¿Y qué es lo que sucede aquí? El bloqueo AB de primer grado. El bloqueo de AB de primer grado es el alargamiento del intervalo PR. Miren cómo se ha alargado el intervalo PR por este mecanismo de reentrada normal. Y en este punto nosotros vamos a ver que la conducción es muy lenta. Va a haber estas sístoles, llega el impulso, empieza a conducir. No hay un bloqueo para esto, empieza a conducir y se hace mucho más errático y puede desplazarse en sentido circular, incluso puede ir de forma retrógrada y genera una taquicardia de reentrada sostenida. Este tipo de reentradas tiene muchas, hay entradas en 8, hay entrada circular, hay entrada en reloj, hay entrada
estos tipos de reentradas, los muy del recuerdo, o sea, son varios tipos de reentradas que hay, pero estas son las más importantes. Ahora se puede ir hacia atrás para ver. No, entonces voy hacia atrás. Ya. Bradiarritmias. ¿Cuáles son las bradiarritmias? Trastornos del automatismo sinusal, trastornos de la conducción AV y persistibilidad del seno carotídeo. La bradiarritmia se define como frecuencia cardíaca por bajo de 60, ¿no? Las más importantes son las de conducción bloqueo de AV, que es lo que vamos a hacer énfasis. Existen 3 grados, de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Hoy día bloqueo AV grado de primero, segundo, tiene tipo 1 y tipo 2, y el de tercer grado. Alto grado en general son las de tipo 2, o sea, las de bloqueo tipo 2, los bloqueos de segundo grado tipo 2 y las de tercer grado. Esas son de alto grado, porque todo lo que sea bloqueo de alto grado es para marcapasos. Eso tienen que tenerlo claro. Alto grado tipo 2, bloqueo de segundo grado tipo 2 y bloqueo de tercer grado. Esos son de alto grado. Los otros se puede considerar otro tipo de terapéutica mientras no lleguemos a marcapaso, y eso tiene que estar claro. Las manifestaciones electrocardiográficas, que la vamos a ver después, y ahí está. Primero, entonces aquí tenemos el ritmo sinusal normal, tenemos una onda P, el intervalo PR, QRT. El primer grado PR. Y eso sí, vamos a ver. Yo he visto muchos normal, entre comillas, con PR alargado. Y les necesitamos ver